¿Qué tal? Muy buenas noches, se lo habíamos anunciado en las noticias, estamos con un mensaje directo hoy con convencionales constituyentes. Un invitado acá en el estudio y también una convencional vía remota. Queremos conocer en qué está la convención, hemos leído, claro, nos hemos enterado de que tuvieron largas sesiones con esto de las normas transitorias que han generado cierta polémica, pero hay trabajo que queda. Ya, usted puede pensar en la casa de que ya está todo listo con el borrador. No, ese borrador hay que ordenarlo, ¿ya? Y ese orden y otras cuestiones también se tienen que someter al Pleno. Por lo tanto, el trabajo que les queda a los convencionales de aquí al 4 de julio va a ser muy, pero muy intenso. Nos acompaña hoy en el estudio Bastián Lavé, convencional del Distrito 20. Bastián, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Francisco. ¿Todo bien? Y saludamos vía Zoom a Vanessa Hop, convencional del Distrito 21. ¿Cómo le va, convencional? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Francisco. Gracias a ustedes por la invitación y poder difundir lo que estamos haciendo en la convención. Comencemos de inmediato. A ver, Bastián, han estado discutiendo en largas jornadas las normas transitorias. Explícanos, ¿qué son las normas transitorias? Bueno, en todos los procesos constituyentes, cuando se elabora un borrador o un texto constitucional como el que tenemos nosotros en este momento, al que la gente puede acceder, ¿cierto?, que hace una semana ya está disponible para todas las personas, también existen unas normas que son justamente estas normas transitorias que permiten el tránsito, como bien dice la palabra, entre una constitución y otra. De transición. Exacto. Entonces, en el fondo lo que buscan estas normas transitorias es que la aplicabilidad y la implementación de esta nueva constitución sea progresiva y sea también responsable. Progresiva en el sentido de que pueda avanzar de manera efectiva en las transformaciones, entendiendo que hay algunas materias que tienen cambios importantes y frente a la eventualidad que esos cambios se puedan materializar, es necesario justamente establecer plazos, establecer algún tipo de política, establecer mandatos al Ejecutivo o al Legislativo, y es justamente lo que se trabajó durante este periodo en las normas transitorias. A grueso modo, lo de los artículos del borrador, esa etapa ya pasó. Alguien podría pensar, lo más complejo ya pasó, ahora viene lo marginal. ¿No es así? Yo diría que no, porque el trabajo de la última semana en torno a las normas transitorias también está muy vinculado a lo que es la agenda actual del gobierno. Tenemos un gobierno entrante hace pocos meses y las normas transitorias directa e indirectamente también se vinculan al programa de gobierno, porque de una u otra forma el Ejecutivo se tiene que hacer cargo de las tareas y de la implementación de esta nueva Constitución a través de los mandatos justamente que mencionaba anteriormente de las normas transitorias. Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver este tránsito y este trabajo que se ha realizado desde la Comisión y desde la Convención Constitucional en cómo se va abordando en el fondo para el futuro la implementación de este proceso. Y ahí yo diría que es un trabajo importante, un trabajo complejo y sobre todo por el tiempo. Hay un tiempo muy acotado y fue un tiempo bastante exiguo respecto al proceso de la elaboración de las normas transitorias con relación a todo el proceso constituyente, y eso hizo que tomáramos acuerdos importantes, un diálogo también abierto entre todos los colectivos para permitir de manera efectiva poder llegar a estos acuerdos importantes en torno a las normas transitorias para implementar la nueva Constitución. Vanessa, ¿cómo ha vivido usted estos días en esta discusión de normas transitorias? Sí, bueno, se agradece la pregunta para poder contarles que efectivamente me ha tocado ser parte de la Comisión de Normas Transitorias. Por lo tanto, hemos estado allí de cabeza, ¿cierto?, buscando fórmulas, tal como decía Bastián, que nos permitan implementar estas innovaciones muchas veces o algunos cambios que hemos pensado para la institucionalidad de nuestro país, pero de una manera gradual, de tal forma de que aquellas propuestas que se van a consagrar, digamos, en el tiempo, puedan tener el tiempo suficiente como para que se vayan pudiendo concretar finalmente. Lo que más nos preocupa desde los movimientos sociales es que instituciones tan importantes como la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sean instituciones que finalmente sí se implementen y que no vaya a ocurrir como ocurrió, por ejemplo, con los juzgados administrativos, que es una deuda que tenemos pendiente en Chile desde hace casi 100 años,
precisamente porque si bien han habido textos que la han consagrado, finalmente no se ha logrado concretar. Y esa es finalmente la misión de esta comisión, esa es la importancia que tiene la Comisión de Normas Transitorias, que precisamente lo que busca es materializar estos cambios, pero sin provocar un descalabro ni en la economía ni en la vida cotidiana de las personas. Sí. Así que en eso hemos estado. Vanessa, a ver, alguien que estuvo en las marchas del estallido social, que apoyó los cambios, puede decir, ya, si gana el apruebo, los cambios tienen que venir ahora. Y les puede parecer el concepto progresivo lento. ¿Qué nos puedes decir de aquello? Sí, la verdad es que como movimientos sociales siempre aspiramos a que estos cambios se implementaran en un corto a mediano plazo, ¿cierto? Pero hay que entender que para lograr normas de consenso ha sido una dinámica similar a lograr las normas transitorias, en el sentido de que todas y todos quienes llegamos a la comisión tuvimos que ceder un poquito nuestras pretensiones, digamos, de rapidez, ¿cierto? Pensando en que la cantidad de instituciones a implementar, la cantidad de normas que debían finalmente concretarse en una política de Estado, por ejemplo, son tantas que se hacía imposible exigir a la institucionalidad que tenemos que cumpliera con esos requerimientos en un tiempo mínimo, digamos. Personalmente me había imaginado que los cambios en 2 años podrían ser implementados, pero esto efectivamente se logró para ciertas normas a las cuales se le dio prioridad, como es principalmente las referentes a derechos fundamentales, y en ese sentido también hay que decir que todas aquellas personas que estuvieron en las marchas, que fueron parte del movimiento estudiantil y del movimiento social en general, precisamente lo que más reclamaban eran derechos sociales en un país que no los tenía, por tanto se le ha dado prioridad también en esta implementación gradual a esas normas, y tenemos normas transitorias que aspiran a instalar derechos sociales y los sistemas creados para su implementación en un plazo de 1 año y medio, 18 meses a 2 años, lo que me parece que también es un tiempo acotado. Bien. Bastián, ¿qué fue lo más complejo de estas normas transitorias? ¿Lo de los quórum, por ejemplo? Sí. ¿Para reformar la Constitución? Sí, o sea, hay varias cosas que son complejas porque hay que entender que lo que se trabaja en torno a las normas transitorias no son ciertos capítulos, sino que es todo el texto constitucional. Y evidentemente dentro del trabajo de la Convención hay prioridades. Las normas de derechos sociales tienen un papel importante. Y ahí también quienes venimos de movimientos sociales, quienes empujamos las transformaciones, sabemos que uno de los objetivos de este proceso constituyente es generar una transición lo más rápido posible en esos términos. Pero también hay una serie de órganos autónomos que son absolutamente nuevos, que no existen en la institucionalidad, que necesitamos que existan, que estén presentes. También hay una serie de normas que están muy vinculadas también, como decía anteriormente, con las políticas que está tomando actualmente el gobierno. Entonces, cuando hay colisión y cuando existen diferencias en torno a los plazos, pero también de forma significativa en algunos puntos que son más políticos... ¿Pero no se supone que en estricto rigor el gobierno debería ser aparte? ¿O la convención está trabajando para el gobierno, fijándose en el programa del gobierno, o el gobierno fijándose en lo que se discute en la convención para entenderlo? Sí, es que lo que hay que entender es que las normas transitorias se implementan por el poder constituido, ¿sí? O sea, es decir, todos los órganos autónomos, todo lo que tiene que ver con las políticas en términos sociales que se van a implementar en los próximos 2 o 3 años van a ser implementados por este gobierno y por el actual Congreso. Llámese el gobierno ya sea de Gabriel Boric o sea de quien sea. Ya, perfecto. Si la participación van a tener. Exacto. Pero uno de los puntos importantes y que me gustaría destacar, que más allá de los temas de derechos sociales que son relevantes, el tema de la participación. Y en ese sentido nosotros impulsamos de manera fuerte y de manera potente de que el proceso de transición y este proceso de implementación de la nueva Constitución tomara en cuenta las iniciativas populares de ley y las iniciativas derogatorias de ley, que son prioritarias en este proceso. Y de hecho, es parte de las normas transitorias que se presentaron y que son aprobadas y que van a llegar al Pleno de la Convención Constitucional, van a permitir que a través de las iniciativas populares de ley la gente tenga una participación mucho más activa. Que es algo innovador. Eso yo creo que en un primer lugar. Y efectivamente también, como tú preguntabas, el quórum es un tema muy relevante y algo que generó diferencias. ¿Cuál era tu posición particular? La posición que teníamos, que tenía particularmente yo y también parte de nuestro colectivo, era que esta Constitución no debería reformarse como en un primer momento, sino que primero se tiene que implementar. Ya. Es decir, cualquier proceso de cambio, de transformación necesita primero implementarse. Evidentemente las reformas siempre van a existir,
pero tú no puedes reformar algo que no lo estás implementando. Entonces hay una serie de mandatos, hay más de 50, 60 normas transitorias que el poder constituido, en este caso el poder legislativo, tiene que implementar, tiene que aplicar esta nueva constitución. ¿Y qué se resolvió para entender bien? Sí, o sea, la primera postura que tenía gran parte de los colectivos era que esta constitución se puede reformar, no es una constitución irreformable, primero que todo. La primera propuesta era por el quórum que tiene establecido esta constitución, la actual, que es un quórum de 2/3. Eso no generó consenso en todos los colectivos, entonces hubo cambio, hubo conversaciones y la propuesta que quedó establecida para que este Congreso pueda reformar la nueva Constitución es un quórum de 4/7, que es mucho más bajo que el de 2/3, pero que tiene algunas materias protegidas en términos de referéndum, de plebiscito. Entonces eso da la posibilidad también, en la eventualidad de alguna reforma sustantiva en algunos de los capítulos que señala, que son principalmente forma de Estado, sistema político, principios, derechos y el capítulo de naturaleza, pueda ser ratificado bajo referéndum. ¿Está de acuerdo con este quórum de 4/7, Vanessa, o preferiría los 2/3? Sí, bueno, primero señalar que efectivamente con Bastián compartimos desde MSC, desde Movimientos Sociales Constituyentes, digamos, el mismo colectivo donde nos organizamos. Entonces, nuestras posturas son más bien similares en ese sentido. Somos de la misma región también, entonces podemos tener varias coincidencias al respecto. Tal como lo señala Bastián, y como yo lo señalé anteriormente, ¿cierto? Los resultados de estas normas han sido producto de conversaciones con distintos sectores políticos y en ese sentido hemos tenido que ceder en nuestras pretensiones iniciales. Claro, tal como planteó Bastián, quizás muchas pensamos o desde MSC nos planteamos la posibilidad de que hubiese un periodo protegido donde hubiese irreformabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que existir un periodo que se entienda que es un periodo de tránsito, de transición, donde no convendría empezar a modificar normas permanentes, sino que una vez que estas instituciones, estas normas ya hubiesen dado resultados, ya se hubiese implementado la nueva Constitución, recién ahí empezar a ver qué es lo que no funciona, ¿no? Pero finalmente el quórum al que se llegó a mí me parece que representa estos consensos amplios a los que hemos tenido que llegar y también el objetivo de que esta Constitución no sea inmodificable, ¿cierto? Que si bien tiene que tener materias protegidas, y en ese sentido se han dejado materias protegidas, ¿por qué? Porque están protegidas por el plebiscito y también por el quórum de 2/3, porque en el caso de que estas alcancen un quórum superior, el quórum de 2/3, no tendrían que ser plebiscitadas como fue pensado para la norma definitiva. En su momento se acusó a los que defendían los 2/3 de querer dejar la propuesta con cerrojo y de caer en los mismos vicios de la Constitución de 1980, con un quórum altísimo que no podía cumplirse. ¿Te parece que, siguiendo esa línea, están dando una muestra de mayor apertura? Sí, yo creo que también se intenta mostrar una mayor apertura a que efectivamente, si bien nos interesa cuidar este texto, no nos interesa hacer de él un texto inmodificable o incuestionable, porque se entiende que pudiese en el futuro necesitar modificaciones para mejorar ciertas cosas. Eso podría ser innegable. Sin perjuicio de eso, también hay que entender que es distinto el periodo para el cual se estaba pensando en este quórum, al menos desde la Comisión de Transitorias. Era un periodo transitorio de 4 años, por lo tanto tampoco era una forma de establecer una constitución rígida o inmodificable, sino era una forma también de proteger este periodo de transición del cual yo hablaba anteriormente y que en definitiva no es lo mismo que dejar estos quórum para luego de que esta entre en vigencia totalmente y que ya sean los quórum definitivos para su modificación. Muy bien, nos vamos a separar un instante, vamos a ir a una pausa y ya seguimos conversando con los convencionales Jope y Lavé. Mando un abrazo, espero que todos estén muy bien en sus casas, aquí en la región del Biobío, específicamente desde donde estamos transmitiendo este programa, desde la Universidad de Concepción. Estamos con un poquitito de frío, pero por supuesto que el cariño de ustedes también ahí nos abriga.
que Chile adopte los compromisos de carbono neutralidad al 2050, es decir, reducir las emisiones, que Chile sea neutro en emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero al año 2050. Para eso necesitamos transformar nuestra matriz energética como primera tarea. Mi familia está bien, es del Lotita. No está ahí en la tabla. No, Lota aparece Schwager está en la tercera A. Está en la tercera A, claro. En la cuarta división del fútbol nacional, donde lucha también por un cupo para ascender al profesionalismo. Pero se ve ahí bastante bien el elenco de Lota Schwager. Acabó de anunciar hace unos días atrás también un nuevo auspicio. Que todos los equipos de tercera, Naval, por ejemplo, que está una división más abajo, en tercera B, también le está yendo bastante bien en su grupo y se espera que también logre el ascenso. Hijos o tu familiar puedes seguir perpetuando aquí en la tierra, digámoslo, haciendo una obra de bien, tu legado, o darle la vida a otras personas, darle la vida a otras personas. Ahora, cuando un potencial donante ingresa con estas características, tiene que tener un diagnóstico cerebral que no tenga una resolución quirúrgica. Lunes a viernes, de 14 a 16 horas, en vivo por TVU y sus multiplataformas. Seguimos en mensaje directo. Bastián Lavé, más allá de que quedaron resguardadas algunas medidas del quórum 4/7, ¿existe el peligro de que el Congreso actual cambie muchas cosas de esta propuesta de nueva Constitución o no? O sea, no sé si es un peligro los cambios y las modificaciones cuando uno actúa de buena fe. Y entendiendo que este Congreso, si quiere hacer cambios y quiere hacer reformas, van en un sentido progresista, un sentido de avanzar justamente en las materias que tiene esta nueva Constitución, que es una Constitución absolutamente perfectible, porque todos los textos son perfectibles y son mejorables. Yo no lo tomaría desde esa perspectiva, pero evidentemente que la tarea fundamental que tiene el actual Congreso es implementar esta nueva Constitución. Y por eso el debate del quórum de reforma, que nosotros postulábamos en un inicio que fuera un quórum de 2/3, porque justamente las tareas del legislativo son arduas. Más allá del trabajo legislativo que ya tienen, es todo el proceso de implementación de esta nueva Constitución. Entonces, yo creo que cualquier tipo de cerrojo le hace mal en general a los procesos democráticos. Nosotros hablamos de un quórum de 4/7 para el nuevo Congreso, entendiendo que el Poder Legislativo se reconfigura de manera importante. O sea, ya no vamos a tener Senado, vamos a tener una Cámara de las Regiones, vamos a tener un Congreso de diputados y diputadas. Ya no van a haber dos fuerzas donde como van en los últimos 30 años políticos. Sí, donde van a estar incluidas los pueblos originarios, donde van a estar incluidas también las mujeres con al menos un 50% de inclusión dentro de este órgano. Entonces son modificaciones importantes también en términos del trámite legislativo. Entonces, o sea, tú dices, va a haber un mandato del resultado del plebiscito, un mandato del pueblo de Chile, y el Congreso y el Gobierno tienen que empujar esos cambios. Exacto. Sí. Pero existe la posibilidad de que alguien proponga cambios que vayan en contra de esa corriente y alcanzando los quórum podría, pero tú confías en la buena fe. O sea, podrían haber, pero uno de los capítulos que está protegido es el capítulo de principios. Y creo que el capítulo de principios también es muy significativo porque justamente plantea los elementos sustanciales y lo que promueve en términos ideológicos cualquier carta fundamental. Entonces los cambios y las modificaciones que pueda hacer el Congreso, yo entiendo que son modificaciones que permitan avanzar y que puedan implementar esta carta fundamental, pero que vayan en la línea justamente de los derechos sociales que se promovieron, del respeto a la naturaleza y de toda la modificación del sistema político que lo que busca básicamente es democratizar el poder en Chile. Nosotros en el noticiero, y ya le doy la palabra a Vanessa, mostramos la encuesta del día de hoy que era la opinión de la gente sobre la idea de la DC, de modificar el quórum para reformar la Constitución actual. Y una de las alternativas que tenía más votación era que esto buscaba torpedear el plebiscito de salida. ¿Qué piensas tú de esa idea de la DC? Mira, más allá de las ideas que pueda tener la democracia cristiana, que entiendo que también hay varios... hay otros partidos que se están sumando. Sí, hay otros colectivos que se están sumando, pero entiendo que también dentro de la democracia cristiana no hay una posición clara frente al plebiscito de salida. ¿Pero te parece dañino al proceso?
Yo diría que van por caminos diferentes, o sea, yo trato de no mezclar mucho... Es que en 30 años nunca se reformó nada, salvo en el proceso de Ricardo Lagos. Exactamente, pero... sí, absolutamente. Justo ahora, justo a 3 meses del plebiscito. Absolutamente de acuerdo, es que yo creo que, por eso, quiero ir al fondo, yo creo que la democracia cristiana... No sé quién está tomando las decisiones, porque vemos muchas diferencias entre los mismos militantes del partido. Tiene dos almas. Y eso, exactamente, eso le da una inconsistencia en el fondo de las propuestas. Yo diría que hay que enfocarse en el plebiscito de salida. Se trabajó en una nueva constitución, se trabajó con fuerza independiente, estuvo la democracia cristiana presente, a pesar que tuvo solamente un militante, que fue Fuad Chaín, que fue parte de este proceso constituyente, pero tuvieron participación y como tal tienen que respetar también los procesos democráticos. Sí. ¿Qué opina Vanessa de esta idea de la DC, de En Chile Vamos, que dicen, bueno, es que si gana el rechazo, que no se pierda este camino, cosa que extraña mucho que la derecha, que se supone va por el rechazo, algunos digan, no, es que si gana el rechazo no se termina el proceso constituyente. Y el gobierno dice por su parte, no, es el plebiscito o nada. ¿Te parece que son todas señales para ir afectando la transparencia de este proceso? Sí, bueno, mi opinión personal coincide mucho con la que al menos escucho que planteas tú desde el punto de vista de que tantos años, ¿cierto?, que hubo para poder modificar los quórum de reforma de la Constitución y que probablemente le habrían permitido sobrevivir al actual texto constitucional un buen tiempo más, entendiendo de que podría quizás haberse adecuado a los tiempos y quizás no vivir la crisis que vive finalmente este modelo, también pensando en que no pudo adaptarse, ¿cierto?, a los cambios y digamos, a cómo la economía también va fluctuando. Pero bueno, no se quiso en su momento y se quiere ahora. A mí efectivamente eso me lleva a pensar mal, ¿no? Y pensar que efectivamente son estrategias para poder decirle a aquellas personas, a ese sector, ¿cierto? Que también apareció en las encuestas, que hay un sector que está indeciso, que probablemente no tiene una decisión tomada porque no conoce el texto y tampoco tiene una formación o digamos, una mirada ideológica del proceso y que está esperando formar su convencimiento en base a la información que llegue en este tiempo. Y claro, ahí los distintos sectores políticos echan mano a sus distintas estrategias y a mí me parece que de todas maneras están intentando posicionar un discurso que es absolutamente inconsistente con lo que vemos jurídicamente, digamos, planteado, porque hoy tenemos una ley que se creó para modificar la Constitución y que no plantea una tercera vía. Por lo tanto, esto de la tercera vía me parece más bien como dijimos, una estrategia comunicacional y más bien una falacia en términos jurídicos, porque no existe como tal. ¿Alguien podría ver en esto, hay una intención de reformar la actual Constitución para decirle a los chilenos, a esos indecisos quizás, mejoramos la actual Constitución, ¿para qué cambiarla, Vanessa? Claro, bueno, ahí es interesante igual entender que creo que es el mismo sector que plantea que desde el 2005 tenemos una nueva constitución, que es la constitución de Ricardo Lagos, lo que también es absolutamente falso. Es decir, pretender modificar la actual constitución para dar solución a los problemas que hoy tenemos es absolutamente imposible, porque precisamente así como se hizo una modificación en el año 2005 y que algunos le ponen la constitución de Lagos, pero que en definitiva no es así, no es una nueva constitución por cuanto no ataca el corazón de lo que es la Carta de 1980, que es una carta altamente ideologizada, que lo que intenta es precisamente instalar un modelo económico, un modelo político que se construye a partir de las libertades y que niega derechos a las personas. Y en ese sentido le podríamos haber hecho 1000 modificaciones, pero no habríamos podido nunca dar respuestas a las necesidades que hoy surgen producto de una crisis climática, producto de una crisis económica, una crisis social, una crisis política, porque precisamente este modelo es el que nos está dando solución a esos problemas que plantean las personas. Bastián, hoy conocimos esto de que se anuncia una guía práctica del borrador, que hay una cantidad de 400 millones para los pilares de la propuesta. Cuéntame más de eso. Sí, es una propuesta que en realidad también, escuchando a la gente, porque el borrador de la nueva Constitución, si bien contiene estos 499 artículos, que aprovecho de mencionar y señalar a la gente que el trabajo de armonización
ya redujo en más de 100 artículos, o sea, tenemos hasta ahora alrededor de 370 artículos. ¿Desaparecieron 100 ya? Fusionados, trabajados okay. y para darle coherencia al texto finalmente habían alguna redundancia, entonces ya tenemos menos de 400 artículos, que en algún momento también fue criticado el texto constitucional, porque al inicio nos criticaban de que en 3 meses no escribíamos ningún artículo y después teníamos 499 y habíamos escrito muchos artículos. Bueno, la propuesta hasta ahora tiene un poco menos de 400 artículos, entonces sabemos que el lenguaje jurídico, el lenguaje normativo es complejo para la ciudadanía. Y en ese sentido, la Convención Constitucional lo que está haciendo es trabajar en este texto, que va a estar a disposición pronto para las personas, donde a través de un lenguaje sencillo se trata de explicar a través de 10 pilares lo que es el borrador de la nueva Constitución. Pero alguien les podría decir que están seleccionando. No, porque en general lo que trata son los pilares más esenciales. Entonces, la selección en términos normativos está vinculada derechamente a los temas que se traten o a estos pilares. Y los pilares abarcan ampliamente pero es una forma de y están relacionados también con los principios. Es una forma de explicarlo de mejor manera, pero el borrador completo va a estar disponible para la gente. Sí, o sea, siempre va a estar disponible para todos y los pilares se centran y están vinculados derechamente con los principios. Y por eso el tema de los principios en una constitución es muy importante. Entonces, estos pilares están relacionados con los principios y es explicativo en el fondo porque toma algunas normas para presentarle a la gente de manera más sencilla y dar a conocer el proceso y finalmente el contenido del texto constitucional de una forma más amable. Vanessa, ¿el gobierno debe ser totalmente neutral? Eso también ha generado harta discusión. Hay un instructivo de Contraloría, pero el presidente Boric lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Él tiene un sentimiento, tiene un alma, está con una tendencia, lo han dicho los ministros. ¿Le parece un poco injusto o irreal que se pida que un ente, en este caso, aunque sea gobierno, sea totalmente neutral cuando sabemos que probablemente no es neutral? Primero que todo, creo que lo más importante acá es cumplir con las recomendaciones que la Contraloría General de la República entrega a los distintos órganos del Estado, ¿cierto? Como funcionarios y funcionarios públicos debemos cumplir con la ley y esa es nuestra primera obligación y también eso rige para el gobierno. Y por otro lado, a mí me parece que si bien efectivamente el Poder Ejecutivo tiene que ser aquel poder que de alguna manera dé garantías a todas las personas, digamos, independiente del sector con el que se sientan identificadas en este proceso constituyente, esto no obsta a que precisamente el programa de gobierno con el cual Gabriel Boric fue electo contempla muchas de las cuestiones a las que le estamos dando solución en esta nueva constitución. Por lo tanto, existe allí una coherencia política que en ningún caso él, como primer mandatario, puede negarse a reconocer, porque es cosa de leer el programa presidencial y leer la nueva Constitución y darse cuenta que muchas de las cuestiones que como gobierno ellos se plantean resolver, de alguna manera nosotros ya las estamos resolviendo a través de este nuevo texto. Y por lo tanto, plantearlo de una manera distinta sería mentir. A mí me parece que la postura que ha adoptado el gobierno es la correcta, en el sentido de ir en la línea de cumplir con lo que se establece en términos de probidad y con lo que exige el órgano contralor en su rol, ¿cierto?, de control, de segunda línea del control de legalidad en el Estado, pero por otro lado no negar que efectivamente coincidimos en, digamos, el proyecto de país que probablemente se piensa, lo que, claro, de alguna manera puede significar que no todas las personas que probablemente sean parte de los distintos poderes del Estado se sientan identificados, pero al menos pueden también ocurrir estas simpatías, lo que no obsta a que uno no está haciendo campaña cuando está trabajando, ¿no? Esto no es una dificultad para que se cumpla con las normas y eso significa que si hay que hacer campaña hay que hacerlo fuera de los horarios donde yo me desempeño dentro del Estado, eso es. Nos queda un minutito. Bastián, hoy salió la encuesta CEP y en el ítem de apruebo o rechazo están prácticamente empatados, gana el rechazo por 2 puntos, lo cual es prácticamente nada, un empate técnico, y en la CEP prevén una lucha muy cerrada, un estrecho resultado. ¿Piensas que va a ser así? Yo creo que el rechazo tocó techo en términos concretos. El rechazo ha crecido en base a noticias falsas, en base a una tergiversación del trabajo que se ha realizado al interior de la Convención Constitucional, también a través de cómo se ha manipulado el contenido de esta nueva Constitución. Y creo que justamente, y va en la misma línea que nosotros lo planteamos en algún momento,
cuando el borrador de nueva Constitución quedó disponible para las personas, fue paulatinamente aumentando también en las cifras el apruebo a nivel de las encuestas. Nosotros tampoco nos confiamos 100% en las encuestas. De hecho, recuerdo que una de las encuestas antes del plebiscito señalaba que la convención mixta le iba a ganar a la convención constitucional, y la convención constitucional tuvo incluso un número mayor en términos de porcentaje que el apruebo. Entonces yo creo que siempre hay que ser escéptico respecto a las encuestas, y yo diría que en términos numéricos el trabajo que ha realizado la convención constitucional hasta ahora, y todo el proceso que se viene de información, conversando con la comunidad y pedagogizando este texto que es tan complejo a veces, porque es un lenguaje muy técnico, muy jurídico, la gente finalmente va a tomar su opinión de manera informada, que es lo que nosotros hemos promovido. Yo creo ¿Crees que va a ser 80-20? La educación durante este proceso va a ser clave. Informar de manera efectiva, informar directamente a las personas va a ser tarea de los convencionales y también de la opinión pública. Yo no me aventuraría a dar una cifra en concreto, pero creo que el rechazo va a tener un papel que hasta ahora se la ha sobrevalorado de una manera intensa durante este proceso de las encuestas. No me aventuro a dar una cifra, pero creo que el rechazo ya llegó a un límite respecto a cómo ha ido creciendo en los meses anteriores. Bastián Lavé, convencional del Distrito 20, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Francisco. Suerte en lo que queda. Vanessa Hop, convencional del Distrito 21, de la zona de Arauco, ¿cierto? De nuestra región del Biobío también. Gracias por darse estos minutos con TVU. Muchas gracias a ustedes y cariños a las provincias del Biobío, a la provincia de Arauco y a Lota, que son parte de mi distrito y que pronto estaré recorriendo y espero verles por allá por el territorio. Muchas gracias y cariños. Que estén muy bien. Chao, gracias a ambos nuevamente y a usted que en su casa nos prefiere cada noche. Nos vemos mañana.